Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La nota que lo cambió todo. Cole Michie siempre se había enorgullecido de saber leer a la gente. 20 años como investigador privado, 15 de ellos dirigiendo su propia firma, le habían enseñado a notar los detalles más pequeños. Un tic nervioso, una mirada esquiva, la forma en que la voz de alguien cambiaba cuando mentía. Pero de alguna manera, se le había pasado por alto el engaño más grande de todos, sentado justo frente a él en su rincón favorito del Ross's Diner. Tracy se veía radiante esta noche, su cabello rojizo capturando la cálida luz de las lámparas vintage del restaurante. Ella había sugerido este lugar para su cita mensual, tal como lo había hecho durante los últimos 3 meses. Cole había pensado que era romántico, que su esposa de 12 años quisiera reavivar su conexión después de una mala racha. Ahora, mientras la observaba revisar su teléfono por tercera vez en 10 minutos, esos instintos de investigador que de alguna manera había suprimido en casa comenzaron a agitarse. ¿Todo bien?, preguntó, cortando su pastel de carne. Por supuesto, sonrió Tracy, pero sus dedos tamborileaban contra la mesa. Solo cosas del trabajo. Cole asintió, aunque algo no encajaba. Tracy trabajaba como coordinadora de marketing para una pequeña firma local, difícilmente el tipo de trabajo que requería constantes emergencias nocturnas. Pero había aprendido a elegir sus batallas en su matrimonio, especialmente después de las luchas por la fertilidad que casi los destrozan 2 años atrás. El camarero, un hombre hispano delgado de unos 30 años con ojos amables, se acercó a su mesa con la jarra de agua. Cole había notado que observaba su mesa más de lo habitual esa noche, pero lo atribuyó a un buen servicio. Mientras el hombre rellenaba el vaso de Cole, su mano tembló ligeramente, derramando un torrente de agua sobre la mesa y directamente en el regazo de Cole. «Lo siento mucho, señor», exclamó el camarero, su acento cargado de auténtica angustia. «Estoy muy torpe esta noche». Tracy se levantó de un salto con un jadeo exagerado. «Oh no, tu camisa nueva». El camarero, cuya etiqueta de nombre decía Tony, rápidamente tomó un puñado de servilletas del dispensador y se las tendió a Cole. «Por favor, déjeme traer más servilletas de la parte de atrás. Me siento fatal». Mientras Cole se secaba los pantalones, sintió algo arrugarse dentro de una de las servilletas. Papel. Sus dedos encontraron una pequeña nota doblada. El entrenamiento se activó y, sin mirar, la empalmó con suavidad mientras continuaba limpiándose. «Está bien», aseguró Cole a Tony, que todavía parecía mortificado. «¿En serio? No ha pasado nada. ¿Estás seguro? Puedo hacer que el gerente le invite a la cena». «No es necesario», forzó una sonrisa Cole. «Los accidentes ocurren». Tracy se había vuelto a sentar, pero Cole notó que se había inclinado ligeramente, alejándose de Tony, con los hombros tensos. «Interesante. Bueno, si estás seguro», Tony miró nerviosamente entre ellos. «Solo, los dejaré terminar su cena en paz». Mientras Tony se retiraba, Cole se disculpó. «Voy a limpiarme en el baño. Pídeme el pastel de manzanas y vuelve». En la seguridad del baño de hombres, Cole desdobló la nota con manos firmes. El mensaje estaba escrito en cuidadosas letras de imprenta. «Aléjate de tu esposa». Ahora, Cole se quedó mirando las palabras, su mente corriendo a toda velocidad. Esto no era una broma. El miedo de Tony había sido real. ¿Pero por qué? ¿Qué sabía un extraño sobre su matrimonio que él no sabía? Regresó a la mesa, su expresión cuidadosamente neutral. Tracy estaba revisando su teléfono de nuevo, escribiendo rápidamente. «Siento eso», dijo Cole, deslizándose de nuevo en el rincón. «¿Sabes qué? Estoy pensando que deberíamos irnos a casa temprano esta noche. No me siento muy bien. Quizás algo que comí». La cabeza de Tracy se levantó de golpe, y por un instante, Cole vio algo parpadear en su rostro. Alivio. «¿Estás seguro? No hemos tomado el postre». «Estaré bien. Déjame ir a pagar la cuenta en la caja». En la caja registradora, las manos de Tony temblaban mientras procesaba el pago. La anfitriona se había alejado, dejándolos solos. «¿Qué querías decir con esa nota?», preguntó Cole en voz baja. Los ojos de Tony se desviaron hacia el comedor, luego de vuelta a Cole. «Yo no debería haberlo hecho». «Mira, amigo, yo solo». «Oye», la voz de Cole llevaba la autoridad que había desarrollado interrogando a sospechosos. «De lo que sea que tengas miedo, necesito saberlo». Ahora, la resolución de Tony se desmoronó. «Ella no es quien crees que es, ¿vale? Todos los martes durante 3 meses, viene aquí con otro tipo. El mismo rincón, a la misma hora que ustedes dos estaban aquí esta noche. Ellos hablan de ti, de dinero, de otras cosas.
La sangre de Cole se heló. ¿Qué otras cosas? Pólizas de seguro, cuentas bancarias, y Tony tragó saliva con fuerza, como hacer que las cosas parezcan un accidente. El mundo se inclinó ligeramente. Cole se agarró al mostrador para estabilizarse. ¿Estás seguro de que era mi esposa? Cabello rojizo, como 1,67 m, conduce un Honda Accord plateado con una abolladura en el parachoques trasero. Tony señaló hacia el estacionamiento donde el coche de Tracy estaba bajo una farola, la abolladura claramente visible. Las manos de Cole se cerraron en puños. 20 años leyendo a la gente, y su propia esposa había estado conspirando contra él bajo sus narices. Pero la parte racional de su mente, el instinto de investigador que lo había hecho exitoso, se activó. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencia. Y lo más importante, necesitaba un plan. El hombre con el que se reúne, dijo Cole, descríbelo. Alto, rubio, siempre viste trajes caros, conduce un BMW negro. Lo llaman Ryan. Ryan. El nombre golpeó a Cole como un golpe físico. Ryan Hoffman, el antiguo novio de la Universidad de Tracy que se había mudado recientemente de vuelta a la ciudad. El mismo Ryan que había estado apareciendo en barbacoas y cenas, siempre con una excusa conveniente de por qué su última novia no podía asistir. El mismo Ryan que se había ofrecido a ayudar a Cole a refinanciar su hipoteca el mes pasado. Gracias, dijo Cole en voz baja, entregándole a Tony un billete de $100. Por el aviso y la cena. Y, Tony, tú no me has visto esta noche. Tony guardó el dinero con alivio. En lugar de regresar con Tracy, Cole salió por la puerta principal y rodeó el edificio. Llamó a su teléfono móvil. Hola, cariño, dijo cuando ella respondió. Me siento muy mal. He llamado a un Uber para ir a casa. ¿Puedes conducir tú? No quiero que te contagies de lo que sea que tengo. Por supuesto, la voz de Tracy estaba llena de una preocupación que ahora sonaba falsa a sus oídos. Estaré justo detrás de ti. Pero Cole, no había casa. Iba a la comisaría de policía. No para denunciar un crimen, todavía no, sino para ver a su antiguo compañero, el detective Frank Morrison. Porque si su esposa y su amante planeaban matarlo, estaban a punto de aprender que Cole Michei no era el blanco fácil que ellos pensaban. Mientras se sentaba en la parte trasera del Uber, viendo cómo el Rosy's Diner desaparecía en la distancia, Cole sintió algo frío y duro asentarse en su pecho. El hombre que había construido una reputación encontrando la verdad había estado ciego ante la mentira más grande de su vida. Pero eso terminaba esta noche. Tracy y Ryan habían cometido un error fatal. Lo habían subestimado. Y Cole Michei nunca olvidaba una traición. Y nunca perdonaba una. Capítulo 2. El despertar del cazador. La comisaría de policía bullía de actividad nocturna. Incluso a las 9:30 de la noche Cole Michei caminó por los pasillos familiares con la confianza de alguien que pertenecía allí, asintiendo a los oficiales con los que había trabajado a lo largo de los años. Su firma de investigación privada había mantenido relaciones sólidas con las fuerzas del orden locales, relaciones que estaba a punto de aprovechar de maneras que borrarían cada línea ética que alguna vez había trazado. El detective Frank Morrison levantó la vista de su escritorio con sorpresa. «¿Cole? ¿Qué te trae por aquí tan tarde? ¿Y por qué pareces como si alguien te hubiera amargado el café?» Frank había sido el compañero de Cole durante 8 años antes de que Cole dejara la fuerza para iniciar su propio negocio. Habían seguido siendo amigos cercanos, construidos sobre una base de peligro compartido y respeto mutuo. Si alguien entendería lo que Cole estaba a punto de pedir, sería Frank. «Necesito un favor, Frank. Uno grande. Y necesito que no hagas demasiadas preguntas». Frank se reclinó en su silla, estudiando el rostro de Cole. ¿Tan malo es? ¿Qué está pasando? Cole se acomodó en la silla frente al escritorio de Frank, la misma silla donde se había sentado innumerables veces discutiendo casos. Pero esta vez, él era el cliente con un problema que necesitaba solución. Mi esposa me está engañando con Ryan Hoffman. ¿Te acuerdas del caso Morrison hace 3 años? La expresión de Frank se oscureció. ¿El promotor inmobiliario que se libró de esas violaciones de zonificación? Sí, me acuerdo. Bastardo escurridizo. Hizo una pausa. Lo siento por lo de Tracy, amigo. Es duro. Se pone peor. Cole se inclinó hacia adelante. Tengo razones para creer que están planeando matarme. La atmósfera casual en la habitación se evaporó instantáneamente. Frank se inclinó hacia adelante, sus instintos de policía totalmente activados. ¿Qué tipo de razones? Cole explicó el encuentro en el restaurante, observando cómo la expresión de Frank se volvía más sombría con cada detalle. Cuando terminó, Frank guardó silencio por un largo momento.
Eso es algo muy serio. Cole, necesitamos establecer vigilancia, conseguirte algo de protección. No. La voz de Cole era plana, final. No es por eso que estoy aquí. Frank estudió el rostro de su amigo, el reconocimiento amaneciendo lentamente. Cole, lo que sea que estés pensando. Hace 22 años, tenía 8 cuando vi a mi padre ser asesinado a tiros en la entrada de nuestra casa por el novio de mi madre. La voz de Cole era firme, sin emociones, pero Frank podía ver el viejo dolor parpadeando en sus ojos. Ella lo había estado planeando durante meses. Dinero del seguro, una nueva vida, todo ese cliché. ¿Sabes qué les pasó? Frank conocía la historia, pero dejó que Cole la contara. El novio recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Mi madre, de 25 años a cadena perpetua. Pasé los siguientes 10 años en hogares de acogida, saltando entre familias que me veían como un cheque. ¿Sabes lo que aprendí en esos 10 años, Frank? ¿Qué? Que el perdón es un lujo que no puedo permitirme. Que las personas que traicionan la confianza no merecen segundas oportunidades. Y que a veces, el sistema no es suficiente. Frank se movió incómodamente. Cole, lo entiendo, de verdad, pero no puedes. No te estoy pidiendo que infrinjas la ley, Frank. Te estoy pidiendo que me ayudes a reunir información. Información legal. Registros públicos, verificaciones de antecedentes, imágenes de vigilancia de cámaras de tráfico. Cosas a las que cualquier investigador privado podría acceder con las conexiones adecuadas. ¿Y luego qué? Cole sonrió, pero no había nada cálido en ello. Luego, voy a destruirlos. Completa, legal y permanentemente. Frank guardó silencio durante varios minutos, sopesando su amistad contra su placa. Finalmente, suspiró. ¿Qué necesitas? Durante la siguiente hora, Cole esbozó sus requisitos. Necesitaba los registros financieros de Tracy y Ryan, extractos bancarios, compras con tarjeta de crédito, registros telefónicos. Necesitaba sus horarios, sus patrones, sus debilidades. Frank tenía acceso a bases de datos y recursos que a Cole le llevaría semanas obtener a través de los canales adecuados. Ryan Hoffman posee 3 propiedades en el condado, dijo Frank, sacando registros en su computadora. Su residencia principal en Maple Heights, una cabaña en Crystal Lake. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Esto es interesante. Acaba de comprar una propiedad de almacén en el centro bajo una sociedad de responsabilidad limitada. Pagó en efectivo. Cerró la semana pasada. ¿Un almacén? Cole se inclinó para mirar la pantalla. ¿Para qué necesitaría un espacio industrial? Nada bueno, considerando el contexto. Frank imprimió los documentos. Cole, si están planeando algo, deberíamos dejar que lo hagan. Cole dobló los papeles y los guardó dentro de su chaqueta. Quiero que den el primer paso. Quiero que se comprometan con su plan, que crucen esa línea que no pueden descruzar. Porque una vez que lo hagan, todo lo que suceda después estará justificado. Frank parecía incómodo. ¿Y qué va a pasar exactamente después? Cole se puso de pie, su decisión tomada. Ryan Hoffman destruyó el negocio de construcción de mi padre con falsas quejas de zonificación antes de que lo mandara matar. Pasó toda su vida usando abogados y dinero para escapar de las consecuencias. Tracy prometió amarme y honrarme, en lo bueno y en lo malo, y luego decidió que lo malo significaba que yo debía morir. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Quieren jugar un juego donde la apuesta es mi vida. Bien, pero están a punto de aprender que conozco juegos de los que ni siquiera han oído hablar. Mientras Cole caminaba por el estacionamiento hacia su camioneta, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Tracy. Espero que te sientas mejor. Me voy a la cama temprano. Te quiero. La ironía no se le escapó. Probablemente estaba con Ryan en ese mismo momento, finalizando cualquier plan que hubieran tramado. Pero estaban operando bajo una suposición fatal, que Cole Michey era solo otra marca, otra víctima que no los vería venir. Estaban equivocados. Cole había pasado 2 décadas aprendiendo a cazar a personas que se creían más listas que los demás. Malversadores corporativos, estafadores de seguros, cónyuges infieles, los rastreaba a todos y exponía sus secretos. Pero esta vez era diferente. Esta vez, no estaba interesado en la exposición. Estaba interesado en la destrucción. Mientras conducía a casa por las calles oscuras, Cole comenzó a formular su estrategia. Ryan y Tracy lo querían muerto. Les dejaría pensar que tenían la sartén por el mango. Jugaría al marido despistado hasta el momento en que hicieran su movimiento. Y entonces, les mostraría lo que sucede cuando alguien intenta cazar a un cazador. La casa estaba a oscuras cuando Cole llegó a casa,
El coche de Tracy ya en la entrada. La encontró en la cama, aparentemente dormida, su respiración profunda y regular. Mientras estaba de pie en el umbral de la puerta observándola, Cole no sintió nada. Ni tristeza, ni ira, ni arrepentimiento. Solo una determinación fría y calculadora. Ella había tomado su decisión. Ahora, él tomaría la suya. Capítulo 3. La telaraña comienza a tejerse. Habían pasado 3 semanas desde el incidente del restaurante, y Cole Michie se había transformado en un tipo diferente de depredador. Durante el día, mantenía su rutina normal: reunirse con clientes, realizar verificaciones de antecedentes, seguir a cónyuges infieles para amargos procesos de divorcio. Pero sus noches se habían convertido en algo completamente distinto: una clase magistral de guerra psicológica. Tracy no tenía idea de que su esposo se había convertido en un fantasma en su propia vida, documentando cada uno de sus movimientos, cada mentira, cada reunión secreta con Ryan Hoffman. Las habilidades de investigación de Cole, perfeccionadas durante 2 décadas, habían convertido a su esposa en un libro abierto, escrito en un idioma que ella ni siquiera sabía que él podía leer. El almacén que Frank había descubierto se convirtió en el foco principal de Cole. Usando su red de contactos, guardias de seguridad, trabajadores de mantenimiento, inspectores de la ciudad, había reconstruido una imagen inquietante. Ryan había estado acondicionando el espacio con insonorización, láminas de plástico de grado industrial y contenedores de almacenamiento de productos químicos, el tipo de montaje que alguien podría usar si necesitara deshacerse de un cuerpo sin dejar evidencia. No son aficionados, le dijo Cole a Frank durante una de sus reuniones semanales para tomar café. Ryan ha hecho esto antes. Frank casi se atraganta con su café. ¿Antes? ¿Qué quieres decir con antes? Cole deslizó una carpeta sobre la mesa. ¿Recuerdas a Angela Summers, la ex prometida de Ryan que supuestamente se mudó a Florida hace 3 años? Sí. ¿Qué pasa con ella? Nunca llegó a Florida. Su tarjeta de crédito dejó de usarse el día después de que rompió con Ryan. Su teléfono móvil se apagó esa misma noche. Sin dirección de reenvío, sin contacto con la familia, nada. La voz de Cole era objetiva, profesional. Creo que Ryan ha estado planeando asesinatos desde hace un tiempo. Frank miró los documentos, sus instintos de policía luchando con su amistad. Cole, si esto es cierto, necesitamos dejar que hagan su movimiento. Cole cerró la carpeta. Porque ahora mismo, todo lo que tenemos son sospechas y pruebas circunstanciales. Pero cuando intenten matarme, tendremos intento de asesinato. Y ahí es cuando los destruiré a ambos. Lo que Frank no sabía era que Cole no tenía intención de dejar que la policía se encargara de Ryan y Tracy una vez que revelaran su plan. Había pasado las últimas 3 semanas preparando su propia trampa, una que aseguraría que pagaran un precio que el sistema de justicia nunca podría exigir. La primera fase había sido simple: hacerse parecer vulnerable. Cole había comenzado a quejarse de dolores en el pecho, a programar citas con el médico, a mencionar su historial familiar de enfermedades cardíacas en conversaciones casuales. Incluso había llegado a investigar los síntomas de varias afecciones cardíacas, dejando caer pistas de que podría estar experimentando señales de advertencia tempranas. Quizás debería actualizar nuestro seguro de vida, le había mencionado a Tracy durante la cena la semana anterior. Con mi historial familiar y estos dolores en el pecho, quiero asegurarme de que estés cuidada. Los ojos de Tracy se habían iluminado con una emoción apenas disimulada. Eso es muy considerado, cariño. ¿Cuánto estabas pensando? El máximo que permitan. Quizás 2 millones. Esa noche, Tracy se había disculpado para tomar un largo baño, pero Cole sabía que en realidad estaba enviando mensajes de texto a Ryan. Había instalado un software de monitoreo en su teléfono semanas atrás, dándole acceso a cada mensaje, cada llamada, cada foto que enviaba o recibía. Los textos eran condenatorios. Tracy, quiere aumentar el seguro de vida a $2 millones. Ryan, momento perfecto. ¿Cómo van sus síntomas? Tracy, empeorando. Ha concertado otra cita con el médico. Ryan, bien. Sigue el plan. Causas naturales, recuerda. Tracy, ¿y qué hay del plan de respaldo? Ryan, el almacén está listo si lo necesitamos. Pero esperemos que no. Cole había hecho capturas de pantalla de cada mensaje, construyendo un archivo digital que los destruiría a ambos cuando llegara el momento. Pero la evidencia no era suficiente. No por lo que le habían hecho pasar. No por lo que planeaban hacer. La segunda fase implicaba darles oportunidades. Cole había comenzado a trabajar hasta tarde, a hacer viajes de pesca en solitario,
creando ventanas donde un accidente podría ocurrir de manera creíble. Incluso le había sugerido un fin de semana romántico a Tracy, sabiendo que ella se coordinaría con Ryan para que fuera el momento perfecto para su plan. ¿Qué tal ese resort de cabañas en Mirror Lake?, había sugerido Cole, observando cuidadosamente el rostro de Tracy. Solo nosotros dos. Sin teléfonos, sin distracciones. Eso suena maravilloso, había dicho Tracy, pero Cole captó el rápido cálculo en sus ojos. Mirror Lake estaba aislado, rodeado de acantilados y aguas profundas, el lugar perfecto para que una viuda afligida informara del trágico accidente de su marido. Pero Cole no tenía intención de ser una víctima. En cambio, había pasado la última semana preparando Mirror Lake para un tipo de accidente muy diferente. El resort de cabañas era propiedad de una antigua clienta, Martha Endries, a cuyo marido infiel Cole había expuesto 2 años antes. Le debía un favor, y cuando Cole le explicó lo que necesitaba, acceso a la propiedad, imágenes de cámaras de seguridad, lo más importante, su silencio, Martha había aceptado sin dudar. Ese bastardo de Ryan Hoffman intentó comprar mi lugar el año pasado, había dicho Martha, su voz llena de asco. Ofreció la mitad de lo que valía, y luego intentó que el condado lo condenara cuando me negué. Haz lo que tengas que hacer, Cole. Ahora, mientras Cole se sentaba en su camioneta fuera del edificio de oficinas de Ryan en el centro, observando al hombre mismo salir y subir a su BMW negro, sintió la calma familiar que precede a la acción decisiva. Ryan se dirigía a encontrarse con Tracy en su lugar habitual, una cafetería al otro lado de la ciudad donde pensaban que estaban a salvo de la observación. Cole no lo siguió. No lo necesitaba. Sabía de qué estaban discutiendo, los detalles finales de su asesinato, programado para la noche siguiente en Mirror Lake. En cambio, condujo al distrito de los almacenes, estacionando en las sombras frente al edificio recién comprado por Ryan. Usando ganzúas que definitivamente no eran legales para que un investigador privado las llevara, Cole entró en el almacén. Lo que encontró dentro confirmó sus peores sospechas. El espacio había sido dividido en secciones. Una habitación insonorizada con paredes cubiertas de plástico, desagües de grado industrial en el suelo de hormigón y tanques llenos de productos químicos que podían disolver materia orgánica. Ryan no solo había planeado matar a Cole, planeaba borrarlo por completo, dejando a Tracy libre para cobrar el dinero del seguro y vivir feliz para siempre. Pero Cole tenía un final diferente en mente. Trabajando rápidamente, plantó sus propias modificaciones por todo el almacén. Microcámaras ocultas en lugares que Ryan nunca pensaría en buscar, sensores de movimiento conectados a su teléfono, y en el área de almacenamiento de productos químicos. Algunos dispositivos cuidadosamente colocados que asegurarían que cualquiera que intentara usar la instalación para su propósito previsto se encontraría lidiando con un tipo de química muy diferente. Mientras se preparaba para irse, el teléfono de Cole vibró con un mensaje de texto de Tracy. Estoy deseando nuestra escapada romántica de mañana, cariño. Será un viaje que nunca olvidaremos. Tenía razón en eso, pensó Cole mientras cerraba el almacén tras de sí. Realmente sería un viaje que ninguno de ellos olvidaría jamás. Mañana por la noche, Tracy y Ryan aprenderían que el hombre al que habían estado planeando asesinar no era la víctima indefensa que imaginaban. Descubrirían que algunas presas eran en realidad depredadores, y que la trampa que habían tendido con tanto cuidado se había convertido en su propia jaula. Cole Michie había pasado 3 semanas interpretando el papel del marido despistado. Ahora era el momento de revelar quién era realmente. Capítulo 4. El lago espejo. El viaje al lago espejo debería haber sido romántico. Tracy charlaba emocionada sobre su escapada de fin de semana, señalando lugares de interés y rememorando tiempos más felices de su matrimonio. Para cualquiera que los observara, parecían una pareja reavivando su relación, ansiosos por pasar un tiempo a solas. Cole interpretó su papel a la perfección, sonriendo a sus historias, extendiendo la mano para apretar la suya, incluso deteniéndose a comprarle sus flores favoritas en un puesto de carretera. Pero bajo la fachada, estaba catalogando cada detalle de la ruta, cada posible vía de escape, cada ventaja táctica que el terreno pudiera ofrecer. Pareces más relajado ya, dijo Tracy mientras serpenteaban por las carreteras de montaña. Creo que esto es exactamente lo que necesitábamos. Creo que tienes razón, asintió Cole, queriendo decir algo completamente diferente de lo que ella imaginaba. El resort Lago Espejo se encontraba en un valle, rodeado de acantilados escarpados y un denso bosque. El albergue principal era un edificio rústico de troncos y piedra, mientras que las cabañas individuales salpicaban la orilla como monedas esparcidas.
Marta Endris lo saludó en la recepción con el tipo de sonrisa cálida que proviene de años de práctica. Señor y señora Michei. Qué maravilla verlos de nuevo, dijo Marta, aunque Cole estaba seguro de que nunca habían estado allí antes. Estaba interpretando su papel a la perfección. Su cabaña está lista, y ha abastecido la cocina con todo lo que pidieron. Tracy pareció confundida por un momento. No habían pedido nada, pero Cole intervino suavemente. Es usted muy amable, Marta. Las flores son un bonito detalle. En su cabaña, una espaciosa estructura justo al borde del agua, Tracy pareció nerviosa por primera vez desde que llegaron. No dejaba de revisar su teléfono, presumiblemente en busca de mensajes de Ryan, y saltaba con cada pequeño ruido del exterior. ¿Pasa algo?, preguntó Cole, desempacando sus maletas. No, por supuesto que no. Es solo que, aquí hay mucho silencio. Diferente a la ciudad. Cole asintió comprensivamente, aunque sabía la verdadera razón de su ansiedad. Según los mensajes de texto que había estado monitoreando, se suponía que Ryan estaría en posición al atardecer, listo para ejecutar su plan. Pero las modificaciones de Cole a su plan ya habían comenzado. Esa misma mañana, usando sus contactos en la compañía telefónica, Cole había organizado un problema de mantenimiento en una torre de telefonía móvil que cortaría el servicio en el área del lago Espejo a partir de las 6 de la tarde. Tracy y Ryan perderían la comunicación en el momento exacto en que más la necesitaban. ¿Por qué no damos un paseo antes de cenar?, sugirió Cole. La puesta de sol debe ser preciosa desde el mirador. El rostro de Tracy palideció. En realidad, estoy un poco cansada del viaje. ¿Quizás podríamos quedarnos esta noche? Vamos, insistió Cole, tomándola de la mano. Vinimos aquí para reconectar, ¿recuerdas? Un paseo romántico junto al lago. Como en las películas. Sin una excusa plausible para negarse, Tracy se dejó llevar afuera. Mientras caminaban por el sendero de la orilla, Cole señaló la vida silvestre y el paisaje, manteniendo la ilusión de un marido que intenta salvar su matrimonio. Pero sus ojos escaneaban constantemente la línea de los árboles, buscando señales de la presencia de Ryan. Las encontró en el mirador, sutiles alteraciones en la maleza, colillas de cigarrillos que no estaban allí esa mañana y, lo más revelador, huellas de neumáticos frescas en un camino de servicio que conducía a los acantilados de arriba. Ryan estaba en posición, esperando el momento perfecto para escenificar el trágico accidente de Cole. «Es precioso aquí arriba», dijo Tracy, pero su voz era forzada. Seguía mirando hacia el bosque, obviamente buscando alguna señal de su amante. «Sí», asintió Cole. «Muy aislado. El tipo de lugar donde los accidentes pueden ocurrir. Tan fácilmente». La cabeza de Tracy se giró bruscamente hacia él, buscando un significado oculto en su rostro, pero la expresión de Cole permaneció serena, la de un hombre que simplemente apreciaba la naturaleza con su esposa. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el lago en tonos dorados y carmesí, Cole hizo su movimiento. «Te traje algo», dijo, sacando una pequeña caja envuelta de su bolsillo. Las manos de Tracy temblaban mientras la aceptaba. «Cole, no tenías por qué». «Umbrello». Dentro de la caja había un collar, pero no un collar cualquiera. Era el mismo que Ryan le había regalado a Tracy por su aniversario. El que Cole la había visto usar en docenas de fotos de vigilancia, el que ella había escondido en su joyero, pensando que su marido nunca se daría cuenta. El rostro de Tracy se puso blanco como la cera al mirar la pieza familiar. «¿Cómo has? Te lo dejaste en el coche de Ryan el martes pasado», dijo Cole de forma conversacional. «Lo trajo a casa mientras estabas en el trabajo. Dijo que te lo habías olvidado después de vuestra reunión para almorzar». La mentira estaba perfectamente construida, diseñada para hacer añicos la sensación de seguridad de Tracy mientras la hacía preguntarse qué más sabía Cole. Abrió la boca para hablar, luego la cerró, dándose cuenta de que cualquier explicación solo la hundiría más. «Cole, puedo explicarlo». «No es necesario», dijo Cole, su voz aún calmada. «Lo entiendo perfectamente». Fue entonces cuando Ryan Hoffman salió del bosque, exactamente como Cole sabía que lo haría. Pero en lugar de encontrar un objetivo vulnerable, Ryan se encontró frente a un hombre que lo había estado esperando todo el tiempo. «Buenas noches, Ryan», dijo Cole amablemente. «Hermosa noche para un asesinato, ¿no crees?». La mano de Ryan se movió hacia la pistola que Cole estaba seguro de que llevaba, pero se detuvo cuando Cole levantó su propia arma, una Glock calibre .45 que había aparecido en su mano como por arte de magia. «Yo no lo haría», aconsejó Cole. «He estado practicando». Tracy miró entre los dos hombres con confusión y un terror creciente. «¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo tiene pistolas?».
Porque tu novio de aquí planeaba dispararme y hacerlo parecer un accidente de senderismo, explicó Cole pacientemente. Tirar mi cuerpo por el acantilado, dejar que las autoridades asumieran que resbalé y caí. Muy limpio, muy creíble. La viuda afligida cobra el dinero del seguro, y vosotros dos vivís felices para siempre. El rostro de Ryan había pasado por varios cambios de color, estableciéndose finalmente en un gris enfermizo. Estás loco, Mitchell. Solo estamos aquí para matarme, terminó Cole. Sí, lo sé. Lo he sabido durante semanas. Cada mensaje de texto, cada llamada telefónica, cada reunión secreta en el Rossi's Diner. Sé lo del almacén en el centro, los productos químicos, el plan de respaldo en caso de que el escenario del accidente no funcionara. Tracy se desplomó contra un árbol cercano, el peso del descubrimiento aplastando su mundo cuidadosamente construido. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde la noche en que Tony Rodríguez me salvó la vida derramando agua sobre mí. La voz de Cole se volvió más fría. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lleváis planeando asesinarme? Ryan, aparentemente decidiendo que la honestidad era su única opción restante, enderezó los hombros. Desde que se negó a venderle la casa a mi empresa de desarrollo. Esa propiedad vale 10 millones en las manos adecuadas. ¿Y mi esposa? ¿Cuál es su excusa? Las lágrimas de Tracy se habían secado, reemplazadas por algo más duro, más honesto. Dejé de amarte hace años, Cole. Pero un divorcio habría significado dividir los bienes, luchar por todo lo que construimos juntos. De esta manera era más limpio. Cole asintió, como si ella acabara de explicar su preferencia por el café sobre el té. Ya veo. Así que decidiste que el asesinato era más conveniente que el divorcio. No queríamos hacerte daño, dijo Tracy, las palabras sonando huecas incluso para sus propios oídos. Cole se rió, un sonido completamente desprovisto de humor. Planeabais disolver mi cuerpo en ácido industrial, Tracy. ¿En qué universo eso es no querer hacerme daño? La conversación fue interrumpida por el sonido de vehículos acercándose por el camino de servicio. Los ojos de Ryan se desviaron hacia el ruido, la esperanza parpadeando en su expresión. Esa sería la caballería, dijo Cole. Pero no del tipo que esperas. El detective Frank Morrison emergió del bosque, flanqueado por dos oficiales uniformados. Detrás de ellos venía Martha Endries, llevando una cámara de vídeo que había estado grabando toda la conversación. Ryan Hoffman, Tracy Mitchell, dijo Frank formalmente, están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato. Mientras las esposas encajaban en su lugar con un clic, Ryan finalmente encontró su voz. No podéis hacer esto. No tenéis pruebas. Cole sonrió, sacando su teléfono. Con unos pocos gestos, mostró las imágenes de vigilancia del almacén, los mensajes de texto interceptados, los registros financieros que mostraban sus sesiones de planificación conjuntas. He estado construyendo un caso contra vosotros durante 3 semanas, dijo. Cada conversación, cada reunión, cada paso de vuestro plan ha sido documentado. Pero lo más importante, señaló hacia el bosque, donde surgían figuras adicionales. Miembros del equipo de construcción de Ryan, algunos de los contactos de investigación de Cole y varias otras personas que Ryan habría reconocido si no hubiera estado tan concentrado en sus propios planes. Mientras planeabais mi asesinato, yo estaba planeando algo completamente diferente. Verás, he descubierto algunas cosas muy interesantes sobre tus prácticas comerciales, Ryan. Cosas que a mucha gente le interesaría mucho saber. Mientras se llevaban a Ryan y Tracy, Tracy se volvió una última vez. Te quise una vez, Cole. Eso fue real. La expresión de Cole no cambió. Una vez no fue suficiente. Capítulo 5. El desmoronamiento. La sala de visitas de la cárcel del condado de Riverside olía a desinfectante y desesperación. Cole Mitchell se sentó frente a su esposa, futura exesposa, observando cómo la realidad de su situación se hundía lentamente. Tracy parecía más pequeña, de alguna manera, disminuida por el mono naranja y el peso de sus decisiones. El abogado dice que podría recibir cadena perpetua sin libertad condicional, dijo Tracy en voz baja. La conspiración para cometer asesinato conlleva la misma sentencia que cometerlo realmente. Lo sé, respondió Cole, su voz neutral. Ayudé a redactar parte de la legislación. Los ojos de Tracy se abrieron de par en par. ¿Tú qué? Hace 7 años, presioné para obtener sentencias más duras para los planes de asesinato por encargo. Trabajé con representantes estatales para cerrar lagunas que permitían a la gente librarse con sentencias mínimas. Cole se reclinó en su silla. Irónico, ¿no? El silencio se extendió entre ellos, lleno de todas las cosas que no podían deshacer,
todas las decisiones que no podían deshacerse. Finalmente, Tracy volvió a hablar. ¿Qué pasa ahora? Ahora, te enfrentas a las consecuencias de tus decisiones. El tono de Cole era objetivo, clínico. Por cierto, Ryan ya está tratando de llegar a un acuerdo. Culpándote de todo, afirmando que lo manipulaste para todo el plan. El rostro de Tracy se arrugó. Pero eso no es. Él fue quien. No importa. Él tiene mejores abogados, más dinero y una imagen pública más limpia. ¿Adivina qué historia le parecerá más creíble al fiscal? La revelación golpeó a Tracy como un golpe físico. El hombre por el que había traicionado su matrimonio ahora la traicionaba a ella para salvarse a sí mismo. Cole la observó procesar esto con el mismo desapego que una vez había aplicado a los sujetos de vigilancia. «¿Podrías ayudarme?», dijo Tracy de repente, la desesperación infiltrándose en su voz. «Decirles la verdad sobre Ryan, sobre cómo nos manipuló a ambos». «¿Ayudarte?». La risa de Cole fue suave pero cortante. «¿Ayudarte a ti, Tracy? Planeabas disolver mi cuerpo en ácido. ¿Por qué te ayudaría? Porque todavía soy tu esposa. Porque tuvimos 12 años juntos, y algo de eso tuvo que significar algo». «Significó algo», dijo Cole en voz baja. «Significó que confiaba en ti completamente. Significó que creí en tus promesas, tus votos, tus mentiras. Significó que estaba dispuesto a morir por ti». Su voz se endureció. «Y tú estabas dispuesta a dejarme morir». Antes de que Tracy pudiera responder, Cole se puso de pie. «Hay algo más que deberías saber sobre las actividades pasadas de tu novio». «¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas a Angela Summers? La ex prometida de Ryan que supuestamente se mudó a Florida?» Tracy asintió vacilante. «Nunca llegó a Florida. Su cuerpo fue encontrado ayer en una obra de construcción que Ryan desarrolló hace 3 años. Cimientos de hormigón, muy profundos». La expresión de Cole permaneció impasible mientras el rostro de Tracy se ponía blanco. «El ADN lo confirmó esta mañana. Ryan ha sido un asesino durante un tiempo. Tú solo eras su última cómplice». Las palabras golpearon a Tracy como sucesivos martillazos. No solo había destruido su matrimonio y su vida, sino que lo había hecho por un hombre que ya había matado al menos a otra mujer. «No lo sabía», susurró Tracy. «No importa», respondió Cole. «Ahora eres cómplice e encubridora. El fiscal argumentará que ayudaste a planear mi asesinato sabiendo que Ryan ya había matado antes». Mientras Cole se preparaba para irse, Tracy le agarró el brazo a través de la barrera. «Por favor, Cole. Sé que no me lo merezco, pero por favor, ayúdame. Tengo miedo». Cole miró su mano, luego su rostro. Por un instante, Tracy vio un destello del hombre con el que se había casado, el que una vez le había prometido protegerla de todo. Luego desapareció. «Deberías tener miedo», dijo Cole suavemente, retirando la mano de ella de su brazo. «Pero ese ya no es mi problema». Fuera de la cárcel, el detective Frank Morrison esperaba junto a la camioneta de Cole. Su expresión era preocupada, la mirada de un hombre que lucha con verdades incómodas. «He oído que visitaste a la esposa», dijo Frank. «¿Cómo lo lleva?» «Más o menos como era de esperar». Cole subió a su camioneta, bajando la ventanilla. «¿Alguna novedad sobre las otras actividades de Ryan?» Frank asintió sombríamente. «El asesinato de Angela Summers lo abre todo. Estamos obteniendo órdenes de registro para todas sus propiedades, y el fiscal de distrito está investigando varios otros casos de personas desaparecidas. Esto podría ser más grande de lo que pensábamos». «Bien. ¿Y qué hay del almacén?» «Los técnicos de la escena del crimen todavía lo están procesando, pero los resultados preliminares confirman tus sospechas. Ese lugar estaba preparado para la eliminación de cuerpos, sin duda. Tus modificaciones probablemente te salvaron la vida. Cuando probaron la mezcla química que Ryan había preparado, habría disuelto la materia orgánica en menos de 6 horas». Cole sintió una fría satisfacción ante la confirmación. Sus instintos habían sido correctos. Tracy y Ryan no solo habían planeado un simple asesinato, se habían preparado para borrarlo por completo. «¿Hay algo más?», continuó Frank. «El abogado de Ryan afirma que su cliente era mentalmente inestable, no responsable de sus acciones. Van a por una declaración de demencia». «Que lo intenten», dijo Cole. «Tengo horas de imágenes de vigilancia que muestran una planificación cuidadosa y metódica. Nada de locura en eso. Solo maldad». Mientras Cole se alejaba de la cárcel, su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconoció, pero cuando respondió, la voz le resultó familiar. «Señor Mitchell, soy Tony Rodríguez, Del Rosie's Diner». «Tony, ¿qué puedo hacer por ti?»
Me enteré de lo que pasó en el lago, de su esposa y ese hombre. Solo quería decir que me alegro de que esté bien. Y siento que tuviera que terminar de esa manera. Cole se detuvo a un lado de la carretera. Me salvas la vida, Tony. No tienes nada de qué disculparte. Aún así, debe ser duro descubrir que alguien a quien amabas te quería muerto. Cole guardó silencio por un momento, considerando el peso de esas palabras. La parte más difícil no es que ella me quisiera muerto, Tony. La parte más difícil es que no me sorprende. Esa noche, solo en su casa por primera vez en semanas, Cole se sentó en su estudio, rodeado de archivos de casos y cajas de pruebas. Todo lo que había construido contra Tracy y Ryan estaba documentado, catalogado y listo para el juicio. El sistema legal se encargaría de ellos ahora, los procesaría a través de tribunales y prisiones, extraería la justicia que pudiera. Pero mientras Cole miraba alrededor de la casa que había compartido con Tracy, las fotos que se habían tomado juntos, los muebles que habían elegido, la vida que habían construido sobre una base de mentiras, sintió algo más allá de la satisfacción o el alivio. Se sintió vacío. La caza había terminado. Los depredadores estaban atrapados. Se haría justicia. Entonces, ¿por qué la victoria se sentía tanto como una derrota? Capítulo 6. El precio de la verdad. 3 meses después de los arrestos, la vida de Cole Michie se había asentado en una nueva rutina. La atención de los medios se había calmado, los procedimientos legales avanzaban por sus canales predecibles y la comunidad de investigadores había añadido otro capítulo a la leyenda del investigador privado que había burlado a sus propios aspirantes a asesinos. Pero el éxito había llegado con costos inesperados. Cole estaba sentado en su oficina, revisando las transcripciones de la audiencia preliminar cuando su secretaria llamó a la puerta. Linda había trabajado para él durante 8 años, y su habitual semblante alegre se había tensado desde que se conoció la historia. «Hay alguien aquí para verle», dijo ella con vacilación. «Dice que es la hija de Ryan Hoffman». Cole levantó la vista de sus papeles. «Hágala pasar». La joven que entró tendría unos 25 años, con el cabello rubio de Ryan pero rasgos más suaves. Se movía con el control cuidadoso de alguien que se esfuerza mucho por no desmoronarse. «Señor Mitchell, soy Jessica Hoffman. Yo quería darle las gracias». Cole le indicó que se sentara. «¿Agradecerme por qué?» «Por detener a mi padre, antes de que volviera a matar». La voz de Jessica era firme, pero sus manos temblaban al hablar. «He pasado 3 años preguntándome qué le pasó a Angela Summers. Ella era mi amiga. Trabajábamos juntas en la firma de marketing antes de que empezara a salir con mi padre». La revelación golpeó a Cole inesperadamente. Había estado tan concentrado en la amenaza a su propia vida que nunca había considerado los daños colaterales de los crímenes anteriores de Ryan. «Denuncié su desaparición cuando desapareció», continuó Jessica, «pero la policía dijo que probablemente se había ido de la ciudad, que había empezado de nuevo en otro lugar. Mi padre apoyó esa teoría. Dijo que Angela siempre había sido inestable, impredecible». Se secó los ojos. Sabía que mentía, pero no podía probarlo. ¿Qué le hizo sospechar de él? Pequeñas cosas al principio. Él tenía sus llaves, dijo que se las había dado antes de irse. Pero yo conocía a Angela. Nunca habría renunciado a su coche, a su apartamento, sin decirle a alguien a dónde iba. La compostura de Jessica finalmente se rompió. Y luego estaban las llamadas telefónicas. ¿Qué llamadas telefónicas? Angela me llamó la noche que desapareció. Estaba asustada, dijo que mi padre se había vuelto posesivo, controlador. Planeaba romper con él al día siguiente, y estaba preocupada por cómo reaccionaría. Jessica miró directamente a Cole. Esa fue la última vez que alguien supo de ella. Cole sintió una ira familiar crecer en su pecho. No el cálculo frío que había impulsado su venganza contra Tracy y Ryan, sino algo más inmediato, más humano. Jessica había perdido a una amiga y había pasado 3 años sin saber qué le había pasado. «Debería haber presionado más», dijo Jessica. «Debería haber hecho que la policía escuchara. Si lo hubiera hecho, quizás Angela seguiría viva. Quizás su esposa no se habría involucrado con él». «Esto no es culpa suya», dijo Cole con firmeza. «Su padre es un psicópata que es muy bueno manipulando a la gente. La culpa es de él, no de usted». Hablaron durante otra hora, Jessica compartiendo recuerdos de Angela mientras Cole proporcionaba detalles sobre la investigación que se sentía cómodo revelando. Cuando finalmente se fue, Cole sintió algo que no había experimentado en meses: duda sobre sus propias acciones. Había estado tan concentrado en la venganza, en hacer que Tracy y Ryan pagaran por su traición, que nunca había considerado las implicaciones más amplias.
¿A cuántas otras personas había herido Ryan? ¿Cuántas familias seguían preguntándose qué les había pasado a sus seres queridos? Esa noche, Cole condujo hasta el Rosy's Diner. Tony Rodríguez estaba trabajando en su turno habitual, y su rostro se iluminó cuando vio a Cole entrar. «Señor Mitchell, qué bueno verle. ¿El rincón de siempre?» Cole asintió, acomodándose en el mismo asiento donde su mundo había cambiado 3 meses antes. Tony trajo café sin que se lo pidieran, luego se quedó merodeando nerviosamente. «¿Algo en mente, Tony?» «He estado pensando en esa noche, en la nota que le di. Una parte de mí se pregunta si debería haberme metido en mis asuntos, ¿sabe? Dejar que las cosas siguieran su curso natural». Cole estudió el rostro del joven. «¿Se arrepiente de haberme advertido?» «No, no, por supuesto que no. Usted no se merecía lo que estaban planeando. Es solo que...» Tony buscó las palabras. «Mi primo trabaja en la construcción, y dice que las empresas de Ryan Hoffman empleaban a muchos trabajadores inmigrantes. Pagaban en efectivo, sin hacer preguntas, ¿sabe? Ahora que su negocio se está desmoronando, esos tipos están sin trabajo, luchando por alimentar a sus familias». El peso de las consecuencias no deseadas cayó sobre los hombros de Cole. Había destruido el imperio de Ryan tan completamente que los efectos en cadena estaban llegando a personas que nunca habían oído su nombre. «No digo que estuviera equivocado», continuó Tony, «pero a veces, cuando derribas algo malo, la gente buena también resulta herida». Cole salió del restaurante con más preguntas que respuestas. En casa, encontró una pila de correo que Linda le había enviado desde la oficina. Mezcladas con las facturas y la correspondencia basura habituales, había docenas de cartas de personas que habían leído sobre el caso. Algunas eran de apoyo, felicitándolo por sus habilidades de investigación y sus instintos de supervivencia. Otras eran de víctimas de crímenes, pidiendo ayuda con sus propios casos. Pero una carta, escrita a mano en papel caro, destacaba del resto. «Señor Mitchell, mi nombre es Robert Chun, y soy el padre de Michelle Chun, quien desapareció hace 4 años después de salir con Ryan Hoffman. La policía nunca tomó en serio su desaparición porque era adulta y no había dejado señales de lucha. He seguido su caso de cerca, y creo que mi hija pudo haber sufrido el mismo destino que Angela Summers. Tengo documentación de su relación con el señor Hoffman, incluyendo mensajes de texto amenazantes que él envió cuando ella intentó terminar las cosas. Estoy dispuesto a pagar cualquier tarifa que requiera si considerara investigar el caso de mi hija. Necesito saber qué le pasó. Respetuosamente, Robert Chun». Cole dejó la carta, sus manos temblando ligeramente. ¿Cuántas había? ¿Cuántas mujeres había matado Ryan antes de empezar a planear el asesinato de Cole? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La voz de Frank Morrison era sombría. «Cole, tenemos un problema. El abogado de Ryan está presentando mociones para suprimir la mayor parte de nuestra evidencia. Alega vigilancia ilegal, inducción al delito, violación del debido proceso. ¿Qué probabilidad hay de que tengan éxito? Más alta de lo que me gustaría. Algunos de los métodos que usaste para reunir información, digamos que son éticamente grises. Un buen abogado defensor podría argumentar que actuabas como un agente de la policía sin las órdenes adecuadas». Cole sintió que su caso cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. Todas las pruebas que había reunido, toda la prueba de la culpabilidad de Ryan y Tracy, podrían ser desestimadas por tecnicismos. «¿Hay algo más?», continuó Frank. «El abogado de Tracy está presionando para un acuerdo de culpabilidad. Homicidio involuntario en lugar de asesinato en primer grado, con la posibilidad de libertad condicional en 15 años. No, la voz de Cole era plana, final. Ella planeó asesinarme por dinero del seguro. Eso es asesinato en primer grado, premeditado y a sangre fría. Cole, si perdemos la evidencia, puede que no podamos probar la premeditación. Un acuerdo de culpabilidad podría ser nuestra única oportunidad de encerrarla». Después de colgar, Cole se sentó en su sala de estar a oscuras, rodeado por los fantasmas de su vida anterior. Fotos de él y Tracy sonreían desde las paredes, momentos congelados de felicidad que ahora se sentían como mentiras. Había pensado que la venganza traería un cierre, que la justicia curaría las heridas de la traición. En cambio, se encontraba cuestionándolo todo: sus métodos, sus motivos, incluso su derecho a destruir las vidas de personas que nunca lo habían amenazado directamente. Jessica Hoffman le había agradecido por detener a su padre, pero también había perdido a la única familia que le quedaba. El primo de Tony Rodríguez estaba desempleado porque Cole había destruido sistemáticamente el imperio empresarial de Ryan. Y ahora,
Robert Chun le rogaba que investigara la desaparición de otra hija, aumentando el peso de la responsabilidad que Cole llevaba. El hombre que una vez había creído que la verdad era absoluta, que la justicia era simple, ahora se encontraba ahogándose en un mar de grises. Se había propuesto castigar a su esposa y a su amante por su traición, pero las consecuencias de sus acciones se extendían como piedras arrojadas a aguas tranquilas, tocando vidas que nunca había tenido la intención de afectar. Afuera, la lluvia comenzó a caer contra las ventanas, y Cole Mitchell, el cazador que se había convertido en presa, que se había convertido en cazador de nuevo, se preguntó si el precio de la verdad valía lo que le había costado aprenderla. Capítulo 7. Sin piedad. 6 meses después de los arrestos, Cole Mitchell estaba en el vestíbulo del juzgado, viendo cómo su vida anterior llegaba a su fin oficialmente. La audiencia de declaración de culpabilidad de Tracy estaba programada para las 2 de la tarde, y a pesar de las advertencias de Frank Morrison sobre la solidez de sus pruebas, Cole se oponía firmemente a cualquier acuerdo que no implicara cadena perpetua. Ella planeó asesinarme, le había dicho Cole al fiscal esa mañana. No en un momento de pasión, no en defensa propia, no por accidente. Se sentó con su amante y planeó metódicamente mi muerte por dinero. No hay un cargo menor que se ajuste a ese crimen. La fiscal de distrito, Patricia Williams, había escuchado con la paciencia de alguien que había oído argumentos similares de familias de víctimas innumerables veces. Señor Mitchell, entiendo sus sentimientos, pero tenemos que ser realistas sobre lo que podemos probar en el tribunal. La defensa ha logrado suprimir piezas clave de evidencia. Entonces usen lo que les queda. Lo que nos queda podría no ser suficiente para una condena por asesinato. Si el jurado la absuelve, se va completamente libre. Un acuerdo por homicidio involuntario significa que cumple una condena real. La mandíbula de Cole se tensó. ¿Cuánto tiempo? ¿De 8 a 12 años? Con posibilidad de libertad condicional en 6. No. La conversación había terminado ahí, pero Cole sabía que el sistema legal seguiría adelante con o sin su aprobación. Las familias de las víctimas podían expresar sus opiniones, pero no podían dictar la estrategia de la fiscalía. Ahora, mientras esperaba que comenzara la audiencia, Cole observaba a los diversos actores de su drama personal reunirse en el juzgado. Los padres de Tracy habían venido en coche desde Ohio, sus rostros mostrando la tensión de ver la vida de su hija implosionar. La hija de Ryan, Jessica, se sentaba sola en el lado opuesto del vestíbulo, evitando el contacto visual con todos. Exactamente a las 2 de la tarde, Cole tomó asiento en la galería mientras llevaban a Tracy a la sala del tribunal. Había perdido peso durante su tiempo en custodia, y el mono naranja la hacía parecer más joven, más vulnerable. Por un instante, Cole sintió un eco del instinto protector que una vez lo había impulsado a trabajar horas extras para mantenerla, para protegerla de las dificultades de la vida. Luego recordó los mensajes de texto, el almacén, el baño de ácido planeado, y el sentimiento desapareció. La jueza Rebecca Foster declaró la sesión abierta y se dirigió directamente a Tracy. Señora Mitchell, está aquí hoy para declararse culpable del cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Antes de proceder, quiero asegurarme de que comprende la gravedad de este cargo y las consecuencias de su declaración. El abogado de Tracy, un hombre de traje caro llamado David Kellerman, se puso de pie. Su señoría, mi cliente desea declararse culpable del cargo menor de homicidio voluntario, como se describe en el acuerdo de culpabilidad. No hay acuerdo de culpabilidad, interrumpió la fiscal adjunta Williams, levantándose de su mesa. La víctima se ha negado a aceptar cualquier acuerdo que no refleje la naturaleza premeditada de este crimen. La jueza Foster pareció sorprendida. Señor Kellerman, tenía la impresión de que este asunto se había resuelto. La compostura de Kellerman flaqueó ligeramente. Su señoría, hemos estado negociando de buena fe con la oficina del fiscal. Mi cliente está preparada para aceptar la responsabilidad de sus acciones, pero la insistencia del Estado en un cargo de asesinato es irrazonable dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Cole se levantó de la galería, su voz cortando la atmósfera formal de la sala. ¿Qué circunstancias hacen que planear mi asesinato durante 6 meses sea algo menos que asesinato en primer grado? La jueza Foster golpeó con el mazo para pedir orden. Señor Mitchell, por favor, siéntese. Tendrá la oportunidad de hablar durante las declaraciones de impacto de la víctima si esto procede a la sentencia. Pero Cole permaneció de pie. Su señoría, he escuchado a los abogados hablar de circunstancias y acuerdos durante meses. Mi esposa y su amante pasaron medio año planeando matarme, disolver mi cuerpo en ácido y cobrar $2 millones en dinero de seguro. Compraron productos químicos,
Alquilaron un almacén y lo habrían logrado de no ser por un acto de bondad al azar de un camarero de restaurante. Por favor, explíqueme qué circunstancia hace que eso sea algo menos que asesinato premeditado. La sala del tribunal se quedó en silencio. La jueza Foster estudió el rostro de Cole durante un largo momento antes de hablar. Señor Michie, aunque entiendo su posición, la determinación de los cargos apropiados recae en la oficina del fiscal, no en las familias de las víctimas. Entonces la oficina del fiscal ha fallado, dijo Cole rotundamente. Y si el sistema legal no hace responsable a mi esposa de sus crímenes, encontraré otras maneras de asegurar que se haga justicia. La amenaza era inconfundible, y envió una onda de tensión por la sala. La fiscal adjunta Williams se puso de pie de un salto. Su señoría, pido que el señor Michie sea retirado de la sala. No será necesario, dijo la jueza Foster con firmeza. Señor Michie, por favor, tome asiento y permita que estos procedimientos continúen. Cualquier otro arrebato resultará en su expulsión y posibles cargos por desacato. Cole se sentó, pero su mensaje había sido entregado. No aceptaría un acuerdo de culpabilidad, y si el sistema legal le fallaba, se encargaría del asunto él mismo. La audiencia continuó durante otra hora, con los abogados discutiendo sobre pruebas y procedimientos mientras Tracy se sentaba en silencio en la mesa de la defensa. Finalmente, la jueza Foster anunció que tomaría el asunto en consideración y programaría otra audiencia para la semana siguiente. Mientras la sala se vaciaba, Cole se encontró cara a cara con los padres de Tracy en el pasillo. Margaret y Donald Carson siempre habían sido amables con él durante las reuniones familiares, pero sus rostros ahora mostraban una mezcla de dolor y acusación. «Esta vendetta tuya tiene que parar», dijo Margaret, su voz temblando de emoción. «Tracy cometió un error terrible, pero sigue siendo nuestra hija. No merece pasar el resto de su vida en prisión». La expresión de Cole permaneció impasible. «Ella planeó asesinarme por dinero, señora Carson. ¿Qué cree que sería una consecuencia apropiada para eso? Fue manipulada», intervino Donald Carson. Ese personaje de Ryan le llenó la cabeza de mentiras, le hizo pensar cosas que no eran ciertas. Ella no es una asesina, Cole, tú lo sabes. En realidad, ya no lo sé, respondió Cole. Pensé que sabía muchas cosas sobre su hija que resultaron ser falsas. Su capacidad para el asesinato es solo un elemento más en esa lista. Margaret Carson comenzó a llorar. Por favor, Cole. Te quiso una vez. Eso tiene que contar para algo. Cole miró a la mujer que había criado a Tracy, que lo había acogido en su familia, que probablemente había pasado noches en vela preguntándose en qué se había equivocado. Por un momento, sintió un destello de simpatía. Luego recordó haberse despertado en su camioneta fuera de la comisaría hace 6 meses, recordando la advertencia del camarero y dándose cuenta de lo cerca que había estado de ser disuelto en una tina de ácido industrial. «El amor no es suficiente», dijo Cole en voz baja. Nunca lo fue. Mientras los Carson se alejaban, con los hombros encorvados por la derrota, Cole sintió que alguien se acercaba por detrás. Se giró y encontró a Jessica Hoffman, la hija de Ryan, su rostro pálido pero determinado. «Señor Michie», dijo ella, «escuché lo que dijo ahí dentro, sobre encontrar otras maneras de asegurar la justicia. Quiero ayudar». Cole estudió su rostro, viendo algo familiar en su expresión. Era la misma determinación fría que él había sentido cuando leyó por primera vez la advertencia del camarero, la misma certeza absoluta de que algunos crímenes no podían ser perdonados. ¿Qué tenía en mente? «Mi padre destruyó muchas vidas, y la mayoría de sus víctimas nunca verán la justicia. El sistema legal les va a fallar, igual que le está fallando a usted». La voz de Jessica era firme, controlada. «Pero hay otros tipos de justicia. Otras formas de asegurarse de que la gente mala pague por lo que ha hecho». Cole sintió un escalofrío de reconocimiento. Jessica Hoffman no solo se ofrecía a ayudar, se ofrecía a convertirse en el mismo tipo de depredador en el que él se había convertido. El ciclo de la venganza comenzaba de nuevo, extendiéndose como un virus. Pero mientras la miraba a los ojos, Cole se dio cuenta de que no le importaba romper ciclos o prevenir la violencia futura. Le importaba asegurarse de que Tracy y Ryan pagaran el precio completo por sus crímenes, fuera cual fuera ese precio. «¿Qué propone exactamente?», preguntó él. Jessica sonrió, y en esa expresión, Cole vio el nacimiento de algo oscuro e inevitable. «Propongo que les demos la misma piedad que ellos mostraron a sus víctimas», dijo ella. «Ninguna en absoluto». Capítulo 8. El acecho final. El distrito de los almacenes se veía diferente por la noche.
Las calles vacías reflejaban charcos de luz de las farolas que creaban islas de visibilidad en un océano de sombras. Cole Mitchell y Jessica Hoffman se movían a través de este paisaje como fantasmas, su ropa oscura ayudándoles a mezclarse con la decadencia industrial que los rodeaba. ¿Seguro del horario del guardia?, susurró Cole mientras se acercaban al edificio donde Ryan Hoffman había planeado el asesinato de Cole. He estado observando durante 2 semanas, respondió Jessica. La compañía de seguridad hace una ronda cada 4 horas. La última fue a las 10 de la noche. La próxima no será hasta las 2 de la madrugada. Habían pasado un mes planeando esta noche, desde su conversación fuera del juzgado. El sistema legal les había fallado a ambos. Tracy había aceptado un acuerdo por homicidio voluntario con una sentencia de 8 a 15 años, mientras que los caros abogados de Ryan habían logrado reducir sus cargos a conspiración y cómplice encubridor. Ambos serían elegibles para la libertad condicional en una década. Eso no era justicia, era conveniencia burocrática. El almacén estaba silencioso y vacío, oficialmente sellado como prueba en una investigación en curso, pero prácticamente olvidado por todos excepto por las 2 personas que ahora forzaban la cerradura de su entrada trasera. Las manos de Cole estaban firmes mientras trabajaba. 20 años de investigación le habían requerido desarrollar ciertas habilidades que existían en zonas legales grises. Dentro, sus linternas revelaron el espacio tal como Cole lo había visto por última vez 6 meses antes. Las láminas de plástico, los tanques de productos químicos, la habitación insonorizada. Todo preservado como un monumento a los planes interrumpidos de Ryan. Pero Cole y Jessica no estaban allí por nostalgia. El transporte llega a medianoche, dijo Jessica, mirando su reloj. Eso nos da 30 minutos para prepararnos. El transporte era una furgoneta privada de traslado de prisioneros, del tipo que se usa para mover reclusos entre instalaciones. Jessica había usado sus conexiones. La empresa de construcción de su padre había empleado a varios exconvictos a lo largo de los años, para organizar un tipo muy específico de fallo mecánico durante el traslado de Ryan y Tracy a sus respectivas instalaciones penitenciarias. Cole se movió por el almacén con eficiencia profesional, colocando cámaras en lugares ocultos y probando la mezcla química modificada que había preparado. Este lote no disolvería la materia orgánica. Haría algo mucho peor. Sabes que de esto no hay vuelta atrás, dijo Cole mientras trabajaban. Una vez que crucemos esta línea, no seremos diferentes a ellos. Jessica hizo una pausa en sus preparativos. Mi padre mató al menos a 3 mujeres que sepamos. Tu esposa iba a verte morir por dinero del seguro. Cruzamos esa línea en el momento en que decidimos que sus vidas valían menos que la paz mental de sus víctimas. A las 11:45 de la noche, aparecieron unas luces en la distancia. La furgoneta se acercó lentamente, su conductor navegando por las calles oscuras con la cautela de alguien que sabía que estaba infringiendo varias leyes. Se detuvo en el muelle de carga del almacén, y emergieron 3 figuras. El conductor era Miguel Santos, uno de los contactos de Jessica. Los 2 pasajeros, esposados y con grilletes, eran Ryan Hoffman y Tracy Mitchell. El transporte se averió, anunció Miguel innecesariamente. Va a llevar un tiempo arreglarlo. Quizás 1 o 2 horas. Cole sintió un momento de salvaje satisfacción al ver a Tracy y Ryan darse cuenta de dónde estaban. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer el almacén, la comprensión inundando sus rostros al comprender lo que estaba a punto de suceder. Cole, por favor, dijo Tracy, su voz quebrándose. Por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué?, preguntó Cole de forma conversacional. No estoy haciendo nada ilegal. Vosotros 2 estáis aquí por un fallo mecánico durante el transporte. Lo que suceda a continuación es solo un desafortunado accidente. Ryan fue menos diplomático. Enfermo. No puedes simplemente matar. ¿Mataros?, interrumpió Cole. Disolver vuestros cuerpos en ácido. ¿Haceros desaparecer para siempre mientras yo cobro el dinero del seguro y vivo feliz para siempre? Sonrió sin calidez. Interesante teoría. Jessica había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora habló. Angela Summers tenía 26 años cuando la asesinaste, papá. Querías ser maestra. Michelle Chun planeaba abrir su propio restaurante. Sara Martínez estaba embarazada de 3 meses. El rostro de Ryan se puso blanco. ¿Cómo sabes de? Lo sé todo sobre ellas, dijo Jessica fríamente. Cada mujer, que me taste. Cada vida, que destruist. He pasado 2 años rastreando a sus familias, sus amigos, sus historias. ¿Creías que no las echarían de menos?
Cole comenzó a conectar cables a los tanques de productos químicos mientras Miguel aseguraba las puertas del almacén. El espacio de repente se sintió más pequeño, más cerrado, como si las paredes se estuvieran acercando. «Esto no es justicia», dijo Tracy desesperadamente. «Esto es asesinato». «No», corrigió Cole. «Estos son consecuencias. La justicia habría sido que pasaras la vida en prisión. La justicia habría sido que tu novio se enfrentara a la silla eléctrica por asesinato en serie. La justicia falló, así que ahora tenéis consecuencias en su lugar». La mezcla química que Cole había preparado no estaba diseñada para matar rápidamente. Estaba diseñada para causar el mismo terror, el mismo conocimiento desesperado de la muerte inminente que Tracy y Ryan habían planeado infligirle a él. La diferencia era que sus víctimas lo experimentarían lentamente, a lo largo de varias horas, con mucho tiempo para contemplar sus elecciones. «Por favor», suplicó Ryan, su arrogancia anterior completamente desaparecida. «Tengo dinero, conexiones. Puedo hacer que esto valga la pena». Jessica se rió, un sonido completamente desprovisto de humor. «¿Vas a sobornarnos con qué? ¿El dinero que ganaste con acuerdos de desarrollo construidos sobre las tumbas de mujeres asesinadas?» Mientras Cole hacía las conexiones finales, sintió algo inesperado, duda. No sobre la culpabilidad de Ryan y Tracy, no sobre el fracaso del sistema de justicia, sino sobre en lo que se estaba convirtiendo. El hombre que había comenzado este viaje había sido una víctima en busca de respuestas. El hombre que se preparaba para cometer tortura y asesinato era algo completamente diferente. Pero luego recordó la nota del camarero, los meses de planificación de su muerte, la forma casual en que Tracy había discutido disolver su cuerpo. La duda se desvaneció, reemplazada por una fría determinación. «¿Últimas palabras?», preguntó Cole, su mano flotando sobre el interruptor de activación. Tracy lo miró directamente, las lágrimas corriendo por su rostro. «Te quise. Pasara lo que pasara, hiciera lo que hiciera, te quise una vez. Eso fue real». Cole la miró fijamente durante un largo momento, recordando el día de su boda, su primer apartamento, los sueños que habían compartido sobre tener hijos y envejecer juntos. Por un instante, no vio a la mujer que había planeado su asesinato, sino a la chica de la que se había enamorado 15 años atrás. Luego accionó el interruptor. La mezcla química comenzó a fluir a través de los tubos que Jessica había conectado a sus restricciones. No era ácido, era algo que Cole había desarrollado específicamente para este momento, un compuesto que causaría un dolor insoportable sin muerte inmediata. Tendrían horas para experimentar lo que habían planeado infligirle a él. Cuando sus gritos comenzaron a resonar en el espacio insonorizado, Cole no sintió nada. Ni satisfacción, ni remordimiento, ni sensación de justicia cumplida. Solo un vacío donde una vez había vivido su capacidad de perdonar. Miguel ya se había ido, habiendo completado su parte de la transacción. Jessica se quedó observando el sufrimiento de su padre con el mismo desapego clínico que Cole había aplicado una vez al trabajo de vigilancia. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella. «De 4 a 6 horas», respondió Cole. «Dependiendo de su peso corporal y salud general». Salieron del almacén a las 2:30 de la madrugada, justo antes de la patrulla de seguridad programada. Por la mañana, Ryan Hoffman y Tracy Mitchell estarían muertos, sus cuerpos disueltos en productos químicos que no dejarían evidencia forense. La investigación oficial concluiría que de alguna manera habían escapado durante el transporte y desaparecido, probablemente huyendo a un país sin tratados de extradición. Sus familias nunca sabrían lo que realmente sucedió. Las familias de sus víctimas nunca tendrían un cierre. Y Cole Mitchell pasaría el resto de su vida sabiendo que se había convertido en lo mismo que una vez había dedicado su carrera a detener. Pero mientras conducía por las calles vacías hacia su casa, Cole se dio cuenta de que no le importaba nada de eso. Tracy y Ryan habían tomado su decisión cuando decidieron que su vida valía menos que su codicia. Ahora, habían pagado el precio por esa elección. El cazador se había convertido en depredador. Y el depredador no sentía remordimiento. Capítulo 9. La victoria vacía. 3 años después, Cole Mitchell estaba sentado en su estudio, mirando un artículo de periódico sobre la misteriosa desaparición de Ryan Hoffman y Tracy Mitchell. La investigación se había cerrado oficialmente 6 meses atrás, y las autoridades concluyeron que la pareja probablemente había huido del país juntos después de escapar durante un traslado de prisioneros. Nadie sospechaba la verdad. Miguel Santos había muerto en un accidente de coche 8 meses después del incidente del almacén, un accidente genuino, aunque Cole a veces se preguntaba si Jessica lo había arreglado para eliminar al último testigo.
La propia Jessica se había mudado a Seattle, se había cambiado el nombre y había comenzado una nueva vida. Nunca volvieron a hablar después de esa noche. La casa se sentía diferente ahora. Cole había eliminado todo rastro de la presencia de Tracy. Fotos, muebles, ropa, cualquier cosa que le recordara sus 12 años juntos. Lo que quedaba era estéril, funcional, el hogar de un hombre que había olvidado cómo vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Su negocio prosperaba. Se había corrido la voz en ciertos círculos de que Cole Michie era el investigador privado al que llamabas cuando la policía no podía ayudar, cuando el sistema legal fallaba, cuando la justicia requería métodos que existían fuera de los límites normales. Cobraba honorarios de primera categoría y tenía una lista de espera de clientes que necesitaban que los problemas desaparecieran, permanentemente. Pero el éxito se sentía hueco cuando se lograba con métodos que habrían horrorizado al hombre que una vez fue. El timbre sonó, interrumpiendo su meditación. Cole abrió y encontró a una joven de unos 20 años, su rostro mostrando la determinación desesperada que había aprendido a reconocer en los clientes potenciales. «Señor Mitchell, mi nombre es Amanda Foster. Necesito su ayuda». Cole la invitó a entrar, notando la forma en que se movía, cuidadosa, alerta, como alguien que ha estado huyendo durante mucho tiempo. En su estudio, ella rechazó su oferta de café y fue directamente al grano. «Hace 6 meses, mi hermana desapareció. La policía dice que probablemente se fue voluntariamente, pero yo sé que no es así. Estaba involucrada con un hombre que la lastimaba, la controlaba. Creo que la mató». Cole asintió, comenzando el ritual familiar. «Hábleme de ese hombre». «Su nombre es Derek Walsh. Es abogado, muy conectado, muy poderoso. Cuando intenté presentar una denuncia por persona desaparecida, me dijeron que mi hermana había llamado a la policía ella misma para decir que estaba bien, que no quería ser contactada por la familia. Pero usted no lo cree». Las manos de Amanda se cerraron en puños. «Mi hermana nunca abandonaría a su hija. Tiene una niña de 3 años, y está dedicada a esa pequeña. No hay forma de que desapareciera sin llevarse a Katie o al menos arreglar su cuidado». Cole sintió el familiar cosquilleo de interés. Un hombre poderoso, una mujer desaparecida, indiferencia oficial. Era el tipo de caso que una vez lo había impulsado a buscar justicia por medios legales. Ahora, representaba algo completamente diferente. ¿Qué le hace pensar que la mató? «Tengo pruebas. Fotos de moratones, registros médicos, mensajes de texto donde habla de tenerle miedo. Pero nada de eso importa porque él tiene conexiones, dinero, influencia». La voz de Amanda se quebró ligeramente. El sistema le falló, igual que les falló a las víctimas de su esposa. Cole se quedó muy quieto. «¿Qué sabe de mi esposa?» «Sé que desapareció junto con su novio hace 3 años. Sé que nunca los encontraron, a pesar de una búsqueda masiva. Y sé que otras personas que se han cruzado en su camino han tenido la tendencia a desvanecerse sin dejar rastro». La acusación quedó suspendida en el aire entre ellos. Cole estudió el rostro de Amanda, viendo no miedo, sino esperanza. No estaba allí para exponerlo, estaba allí para contratarlo. «Asumiendo que su teoría es correcta», dijo Cole con cuidado, «¿qué es exactamente lo que me pide que haga?» «Lupito que le dé a Derek Walsh la misma justicia que le dio a Ryan Hoffman y a Tracy Mitchell». Cole se reclinó en su silla, sopesando sus opciones. Lo inteligente sería negarlo todo y mostrarle la puerta. Pero algo en la expresión de Amanda le recordaba a Jessica Hoffman. La misma determinación fría, la misma disposición a cruzar cualquier línea necesaria para proteger a las personas que amaba. «Mis tarifas son muy altas», dijo Cole, «y mis métodos son exhaustivos. Tengo dinero. La póliza de seguro de vida de mi hermana se pagó. Derek figuraba como beneficiario, pero he logrado acceder a parte de él a través de impugnaciones legales». La sonrisa de Amanda era amarga. «Me parece apropiado usar su dinero para financiar su castigo». Cole citó una cifra que habría comprado un coche de lujo. Amanda ni siquiera parpadeó. «La mitad ahora, la mitad cuando el trabajo esté completo». «El trabajo estará completo cuando Derek Walsh ya no exista», dijo Cole sin rodeos. «¿Está preparada para lo que eso significa?» «Estoy preparada para la justicia, sea cual sea la forma que adopte». 2 horas más tarde, Amanda Foster salió de la casa de Cole con un apretón de manos y la promesa de que Derek Walsh sería atendido en un plazo de 30 días. Cole la vio alejarse, reconociendo en ella la misma transformación que él había sufrido 3 años antes. Había acudido al como una hermana afligida en busca de ayuda, se iba como una cliente que acababa de encargar un asesinato. El ciclo continuaba,
extendiéndose como ondas en un estanque. Cole Michei, que una vez había creído en la ley y el orden, se había convertido en algo que existía más allá de ambos. Y en lugar de sentir remordimiento por lo que se había convertido, solo sentía una satisfacción profesional por haber encontrado su verdadera vocación. El cazador había evolucionado más allá de la necesidad de justificación legal. Se había convertido en un superdepredador en un ecosistema donde la justicia era una mercancía y la piedad un lujo que nadie podía permitirse. Esa noche, mientras Cole comenzaba a investigar los hábitos y vulnerabilidades de Derek Walls, pensó en el hombre que había sido antes de que la advertencia del camarero lo cambiara todo. Ese hombre se habría horrorizado por lo que Cole se había convertido. Pero ese hombre también había sido lo suficientemente ingenuo como para confiar en una esposa que planeaba disolverlo en ácido. Algunas lecciones solo se pueden aprender una vez, y algunas líneas, una vez cruzadas, hacen imposible encontrar el camino de regreso a quien solías ser. Cole Michei ya no quería encontrar su camino de regreso. La vista desde el otro lado era mucho más clara, y el trabajo era infinitamente más satisfactorio. Al final, descubrió que el perdón era, en efecto, un lujo, uno que sus enemigos ya no podían permitirse. La justicia, resultó, era solo otra palabra para las consecuencias. Y las consecuencias, aplicadas correctamente, eran permanentes. El teléfono sonó. Otro cliente potencial. Otra historia de traición y fracaso del sistema. Otra oportunidad para equilibrar la balanza de maneras que la ley nunca podría. Cole respondió al segundo timbrazo. Investigations Mitchell. ¿Cómo puedo ayudarle a cerrar el círculo? Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor, suscríbete a este canal, haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y nos vemos.